Vamos de nuevo con otro aburrido capítulo del Mundos Exteriores. Veo la misma mierda de siempre tirada por ahí. Pero aparentemente hay un objeto de misión para agarrar, así que... Me cago en la ley, Verdi. ¿Qué te había dicho sobre no molestar a Maurice? No está interesado. Si haces que se marche del proyecto, estás acabada. Me da igual que seas mi hermana pequeña, necesitamos su investigación. Pero en cambio a ti, así que no te necesitamos, ¿entendido? Bien. Le he echado un vistazo al borrador de calendario que me enviaste. Has incluido todas las tareas, pero las fechas están mal. Por ejemplo, has puesto que te terminaré la carcasa metálica después de la supuesta fecha de finalización del paquete. Ven a verme en mi estación de trabajo en las minas que hay junto al D y C cuando termines tu turno. Te comentaré el resto de las críticas en persona. Por el poder que me confiere el todopoderoso mostacho de Celsior Hill. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir diciendo eso? Es absurdo. ¿Eso era lo que estaba buscando? No. El cómic de no sé qué. Un cómic de la serie de culto del campeón exterminador, cancelada trágicamente. Tras lidiar con la amenaza de los cánidos, el rejuvenecido héroe archival Excelsior pone rumbo a la ciudad subterránea de Festo, para acabar con la malévola banda de a capela del escuadrón Ratrucha cuando un nuevo enemigo aparece para pararle los pies. Buff Hartman, agente de adquisiciones de reclamaciones superoscuras, no se detendrá ante nada con tal de apoderarse del productivo enclave empresarial de la compañía minera de Festo para sus oscuros fines comerciales. Cuando Excelsior se inmiscuye en los planes de Hartman para controlar mentalmente al escuadrón Ratrucha, este dirige su abyecto rayo de control mental contra nuestro galán. ¿Podrá nuestro bigotudo héroe liberar su mente del control de Hartman y mantener intacto su corazón recién sanado? Bien, me falta uno más. Otro cómic. Doctor Kim, espero que todo vaya bien en la cima del procesamiento de residuos del laboratorio farmacológico. Sé que allí huele un poco mal con toda esa basura y esos pozos de sustancias tóxicas, así que quería asegurarme de que estuviera bien. Con el beneplácito de Virgil, he preparado un nuevo calendario revisado que resume lo que queda del ciclo de producción del paquete. Verá que su solución de combustible está impidiendo que Virgil termine las carcasas metálicas del producto. ¿Le importaría hacerme una visita para que podamos repasar los plazos con detalle? Estoy en la pequeña oficina que hay justo al lado de la salida del nivel superior del IAH, no tiene pérdida. Avíseme, estoy aquí para ayudarle. Ok. Un cómic Después de escapar por los pelos de las garras del malvado agente Buff Hartman, nuestro héroe herido archival Excelsior tiene el corazón sumido en la confusión. Una pepa rota y ni un minuto para descansar, ya que un antiguo coloso que dormitaba bajo la corteza de la prisión planetaria de Tártaro ha despertado dispuesto a saciar su hambre con la carne de miles de desgraciados. Mientras el coloso asola la prisión de máxima seguridad, Hartman, el archienemigo de Excelsior, regresa para perseguirlo. Ahora Excelsior debe enfrentarse a dos enemigos diabólicos a la vez mientras la lava lo arrasa todo en torno a él. Las perspectivas de Excelsior son sombrías, hasta que un relámpago fortuito enciende la pepa y le da al campeón exterminador una nueva oportunidad para luchar. ¿Podrá nuestro bigotudo héroe acabar con el gigante y sanar de una vez su corazón roto? ¿Y para qué hice eso? El club confidencial ya no es tan confidencial. A ver, escribir contraseña fiel seguidor. Ejecutar protocolo de villanía. Bien. Hecho. Ábrete. No sé. No hay ningún estúpido NPC parlanchín, ¿no? Todos hablan y hablan y hablan y no se callan. Coger la pepa. ¿Qué era todo eso para un arma especial? Ya tengo muchas armas especiales, juego. Guardia de la ley y organización en serie. Vamos a activarte. Comprobar factura de racionamiento eléctrico. Borrar registro de facturación. Bien. Volver al principio.
Historial de envíos. Solicitud de acceso al historial de envíos. Mensajes salientes. Nombre, Perseo, bla 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 bla. Perseo, bla 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 bla. Historial de envíos. Envíos entrantes. Un montón de mierda. Y un montón de mierda. Vean. Nada de esto es de utilidad. Mensajes. De Quasi C. ¿Le suena de algo el concepto de relatividad? Es una pregunta retórica. Soy consciente de que la formación de ganga espacial no incluye filosofía empresarial en el temario. Considere este mensaje una formación correctiva. A grandes rasgos, la relatividad es un complejo económico que describe la productividad en función de una relación. Por ejemplo, desde su punto de vista, el índice de exportación del almacén de mercancías de su nave portátil, es decir, su almacén, es perfectamente razonable. Sin embargo, desde el punto de vista de su colega, es decir, el señor Reynard, el índice de exportación del almacén de mercancías de su nave mercantil sería sencillamente patético. Si uno de sus colegas puede producir el triple que usted, eso quiere decir que el almacén de su nave es un rotundo fracaso en relación con el de Reynard. Su éxito se mide comparando sus resultados con los de sus colegas más rápidos, capaces y productivos. ¿Queda claro? Dedique un momento a repasar el contenido de este mensaje e interiorizarlo. Por último, seleccione una de las siguientes amonestaciones y añádala a su expediente permanente. La calidad de su trabajo es inaceptablemente baja según los estándares de ganga espacial. La calidad de su trabajo es inaceptablemente baja en relación con la calidad del trabajo de su colega. Al recibir una amonestación oficial en su expediente permanente, ha infringido el código de conducta de ganga espacial, por lo que recibirá una amonestación oficial. El trabajo fortalece el alma. Para Reynard. Macho, no sé cómo te las apañas para registrar el triple de envíos que yo, desde que esa choza lamentable a la que llamas despacho, pero estás empezando a putearme. Quasi ha estado husmeando otra vez en las cifras que envío de la nave mercantil y ahora me está preguntando por qué Louis y yo no podemos embalar tanto como tú solo. Quizás debería decirle que has estado metiendo mano en las muestras del prototipo de cronalina. ¿Crees que le haría gracia? Joder, igual lo estás haciendo de verdad y todo. Si es así, igual deberías venir con Luis y conmigo para echarnos una mano cargando el siguiente lote de cadáveres de los sujetos de pruebas. Así ves de primera mano lo que hace el fármaco estrella del laboratorio. Tienes que ayudarme. El envío de Monarca ha desaparecido y ahora el pez gordo de la dirección está enviando mensajes a mi terminal pidiendo explicaciones. No hablo de Quasi ni de Goodfellow, sino de ese cabronazo vestido con raya diplomática de Bizancio Bancroft. Tu primito sigue trabajando en Cascadia, ¿no? ¿Cree que podría darse un paseo hasta Bahía Estelar y no sé, echar un vistazo por el puerto para ver si está por ahí? El ID del envío es el de la semana pasada. Sé que es mucho pedir y ya sabes lo poco que me gusta suplicar, pero ley bendita, a mí me dé algo si miro por la puerta y veo al tal Bancroft dándose palmaditas en la mano con una llave inglesa, como los mafiosos de los culebrones de contrabando de la Pionera. Vamos tío, ya sabes lo que le tengo cariño a mis rótulas. ¿Y que no lo puedo activar esta mierda? You have an unpaid balance. This unit is watching. No, ya no hay ningún importe de pago. Lo anulé. Lo pagué. ¿Le puedo disparar a la ratrucha o a tu mascota? Come here. Let's have a chat. Ahora voy, un momentito. A ver si hay algo para leer y eso. All right, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. ¿Qué cosa? ¿De qué va esto? Did I stutter? Just do as I say. No. Want to run that by me again? Déjate de gilipolleces, ¿qué quieres? I want to be taken seriously, but I'll settle for a little less attitude in the future. That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a mess of the place. Welcome to the Sprat Shack. You can head on downstairs. ¿Y tienen gusanillos en el cuello? ¿Dónde estoy exactamente? This is the Sprat Shack, the most remote watering hole in the system. Rule number 1, no fighting. Rule number 2, wipe your feet on the way downstairs. We're the only hospitable place on this rock. I want to keep it that way.
That's why we have rule number 3. When people change, they stay outside, where they belong. Y se transforman en merodeadores. ¿A qué te referías con lo de la gente, que la gente ha cambiado? Every day, salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change. Never for the better. ¿Qué le pasa a la gente cuando cambia? First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of how they soiled themselves. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen myself. It's never pretty. Deja que te haga otra pregunta. Just don't ask me to dance. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Bouncer, bodyguard, law enforcer. I make sure the Sprat Shack gets only the highest caliber of clientele. That's us. Yes, your presence screams high class. We get a lot of brand-loyal corporate types, and a lot of cutthroat freelancer types. Both sides have their share of dirty scoundrels. And I hate dirt. ¿Qué tipo de gente viene a la borratrucha? This is a sublight bar, so most of our regulars come to plunder the old labs. The facility's locked up behind miles of red tape, so progress is slow. A lot of time to drink and reevaluate, then venture out and try again. ¿Qué sabes de Gorgona? Something bad happened here. Spacer's Choice was developing chemicals. The kind with nasty side effects. Marauders outnumber the rest of us 10 to 1. Either they came from Gorgon, or something draws them here. I don't know which is worse. This place is under a dark cloud, stranger. That's all I know. If you want the history of the Sprat Shack, talk to Lex behind the bar. Nos vemos. Watch yourself out there. No. Oh, ugh. This place smells like Felix's birth. Félix. A Ah, true Félix. debt of iniquity. How refreshing. ¿Cómo olvidarlo? Freddy. That was my salvage, Trixie. You had no right to it then, and you've no right to it now. ¿Has dicho chatarra? Don't you be getting any ideas. I risked my life sneaking around Marauders to claim that wreck. And I didn't see your name on it. Now you've done it. Eat fist! All right, that's enough! This is a family establishment! You want to make a mess? You make it outside! But this was personal, Lex. It's a question of salvage. That wreck was gonna make me a fortune. Técnicamente esos son negocios, no un asunto personal. That's what I've been trying to tell him, but he won't listen. It's the same fight every day. 5 years we've been at this, and we still can't agree on how to properly tag salvage. Now you two listen, this is my place. While you're in the Sprat Shack, you'll sit quietly, or I'll forbid you to come here at all. Is that understood? Fair's fair. I'll have a stout, and we'll settle this later on our own terms. A puñetazos. It's no good to leave a fight unresolved. If I don't do something, these two are gonna be at each other's throats. ¿Qué propones? Would you do me a favor and weigh in as a third party? I can use an unbiased set of eyes on the problem, and an outsider like you fits the bill. ¿Quieres que medie en una discusión de borrachos? If you wouldn't mind. ¿Por qué no llamas a Von Hoffman? This isn't Von Hoffman material. Calling up Von Hoffman would be like swatting a fly with a sledgehammer. Vale, haré lo que pueda. Freddy, Trixie, go on and make your case to the generous stranger. I'll start, seeing as I'm the one who's been most wronged in this equation. Continúa. So, just up the road and due east of here, there's a shipwreck lodged in the mountainside, right? I staked my claim on that wreck. Then I wandered in for a drink. An hour later, Trixie swaggers in bragging about her salvage. Ugh, the nerve of some people. ¿Cómo marcaste el hallazgo?
I climbed on top of it and called out in my loudest voice, "Finders keepers!" ¿Eso es legal? I don't know about legal, but it's legit by sublight standards. Assuming anyone was around to hear it, which we can't know for sure. Someone must have heard me. They just ain't brave enough to step forward and admit it. ¿Cuál es tu versión de la historia, Trixie? When I found the shipwreck, there were no salvage mark. See, the whole area was teeming with bloodthirsty marauders. So I snuck around and added my tag, clear as day so no drunken idiots could claim the salvage out from under me, Freddy. For the record, when I heard the marauders coming, I left. Trixie must have set her mark down after me. Tamborilear con los dedos. Quit leading the prosecution, Hallhead. Anyway, that's my story, sir. ¿Eh? ¿Qué marca dejaste tú, Trixie? I drew an X in the dirt, with my toe. A lo mejor los merodeadores la pisotearon, no pudo haberla borrado el viento. Wouldn't surprise me in the least, but that doesn't mean it ain't mine. In all my years, I've never heard a more contentious argument. I don't envy your shoulders for bearing the weight of responsibility. You've heard it from them both. So, who gets the salvage? Estos inútiles no tienen ni idea de cómo marcar un botín, así que no pienso darle la razón a ninguno. That ain't no kind of fair. He ain't even from around here, Lex. Here's a six-pack on the house, plus your fee. Maybe now we'll finally get some peace around here for a change. Me voy a quedar yo con eso. ¿Esto ocurre a menudo? A little too often if you ask me, but that's the sublight way. Anything worth doing is worth fighting over. He terminado. That's my captain. Very diplomatic, Captain. Cliente del bar, Though fighting cliente del would be bar, preferable to another conversation such as cliente del that. bar. Primero oficial Raquel, segundo oficial Rex. Puedo ir arriba a ver qué hay. Uy. Tienes ratruchas acá adentro, mujer. Think the folks here like strangers? Because some of them are looking at us like... Si vienen los de salubridad vas a estar en problemas. Why'd you want to meet here anyway? Leonora Di Calo, ¿y esa quién es? Salvaging, like old... Personaje importante de alguna misión importante. You don't look like one of the salvagers, no? Don't really seem like the type. You've got the look of someone who's traveled far to get here and whose journey is far from over. No, espero que sí esté cerca. ¿Por qué lo dices? Confidence. The scavengers around here, they're faking it. You're the real deal. I don't know if you're bound for the old ruins, but in case you are, can you look into something? I'd do it myself, but of course, the marauders would eat me alive. Depende de lo que necesites. Looking for something out there. Been paying Sublight to help me, but they haven't made much progress. Pues debe ser algo de mucho valor. It is to me, but apparently it's junk to Sublight. My husband and I worked on Gorgon during the good times. Jerome was on maintenance duty. I cleaned out test tubes till they sparkled. ¿Dónde está Jerome ahora? Nowhere good, that's for sure. In his final hours, Gorgon was a war zone. Violence broke out in the labs. The hills were full of marauders. You couldn't take a leisurely stroll without an armed escort. When the order came through to evacuate, non-essential personnel drew a lottery to see who would board the first wave of ships. Jerome won. I lost. As soon as I wasn't looking, Jerome switched our tickets and pushed me to the front of the line. I got to leave. Jerome stayed behind. I never saw him again. ¿Qué te ha traído de nuevo a Gorgona? A broken heart, that's what. This place is greedy. It took my Jerome, and it would have taken me too. I just want one thing back. His old hip flask.
I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it wherever he went. I know it's still here. ¿Qué crees que le pasó a Jerome? No point in denying it, he died on this rock. Likely torn apart by marauders, unless he took care of himself on his own terms. I don't like to imagine what happened, but I know I have to accept it. Puedo echar un ojo por ahí por si veo la petaca. You'd really do that for me? Law, and I'll bet you're worth 10 of those sublight sprats. I don't have much, but if you help me, there's a little set aside for the occasion. Jerome used to drink with his buddies in a small kitchen opposite the maintenance shed. Might be a good place to check first. Quería preguntarte algo. Yeah? Háblame del tiempo que pasaste en el proyecto Gorgona. The lab coats kept quiet about the project, but the air was charged with excitement. You could feel it wherever you went. They wanted to change the world. A tenfold boost to worker productivity with no side effects? Who wouldn't salivate at the thought? I don't know what went wrong, but when the shit hit the fan, it sprayed everyone in its path, including me. Nos vemos. Huh, who's this now? Roscoe Clanton, ¿dónde estás? Who am I kidding? ¿Qué mierda? Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal, but you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. ¿Quién es Lex? Lady at the bar. She not give you the whole nice to meet you, we're all pals here gosh darn it spiel the second you walk through the door? Damn. Girl's lost her spark. Gorgon will beat the fight out of anyone, if this dive's patrons don't do it first. ¿Trabajas aquí o algo así? Come on. Do I look like some kind of sub-like knuckle-dragger to you? I'm a journalist. Was a journalist. Whatever. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Real life and death shit. Parece que la estás pasando mal, ¿te puedo ayudar en algo? If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? Ayudar a capullos obsoletos es el 80% de mi trabajo. ¿Qué necesitas? I prefer to think of it more as a way of life than a job. Well, I've been trying to get away from this rock for 5 lobby-fucked years, but I can't stay gone. ¿Y eso por qué? Told you I was a journalist, right? I was here on a story back when Project Gorgon was active. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Escondiste los tocadiscos y ahora quieres que los encuentre por ti, ¿no? Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. ¿Te refieres a estas cosas? Well, I'll be damned. That's exactly what I'm looking for. But Spacer's Choice won't let me out of here until I deliver the whole set. Do you think you could get the rest? ¿Cuántas me faltan? Intentaré encontrar el resto de grabaciones. Great. I'll key the details of each recording's location in for you. A lot of them are in plain sight. Can't miss them. Coordenadas detalladas. Entendido, volveré. Strength to your sword arm, friend. Me faltan 3. What's the story with this place anyhow? Used to be a shipping warehouse. Supplies came in, deadly chemicals went out. Who told you that? I worked here back in the day. You're pulling my leg. Nope. Capitán Bugash, otra vez vos. Glad to have that awful business behind us. O sea, no hablemos más de eso. Vamos a ver acá arriba. ¿Viste quién está vivo? ¿Está muerto? Cliente del bar, no. Están mirando directamente para acá.
Ay, no tengo el código. Alojamiento y manutención en la borratrucha 350 bits. Salchichas de porco bravo 25 bits. Llaves del DIC 100 bits. Munición 50 bits. Purito flaco 200 bits. Whisky era glacial 500 bits. ¿Será la clave? Hay algo raro en las minas, comprobarlo. Nota, no acercarme a las minas. El don lunático homicida del cañón tiene pinta de ser una leyenda local. Cánidos igual amarillo. Logotipo de ganga espacial igual amarillo. Coincidencia no lo creo. Muchos cadáveres enterrados en Gorgona, pero pocas hachas de mano. Todo el mundo tenía alguna deuda pendiente y un culpable al que señalar. Lawrence Goodfellow supervisaba el departamento de incubación creativa. Era realmente tan descuidado que se hacía el tonto. Olivia Ambrose, directora del proyecto y científica jefe, quisquillosa y perfeccionista. Nota, no preguntar a Minnie sobre ella. Murió durante la evacuación. Lucien Bancroft, uno de los jefazos de ganga espacial. Pocas visitas registradas a Gorgona. Relación turbulenta con Ambrose. Marian Blackesley, supervisora de información y auditoría humana. Nervios de acero, corazón de hielo, etc. Desapareció cuando todo se vino abajo. Jasper Lowe, director del laboratorio farmacológico. Su comportamiento era cada vez más inestable durante los últimos años del proyecto. Herbert Sargent Main, un fantasma, trabajaba en una de las instalaciones y desapareció de repente. Sus registros están borrados. Interesante. Puede que los de ganga espacial se hayan ido cagando leches, pero no se olvidarán de cerrar la puerta con llave al salir. La mayoría de las instalaciones están cerradas a cal y canto, tendré que indagar un poco. Hoy he tenido suerte. He conocido a un carroñero que dice ser vendedor de ganga espacial. Me ha vendido una llave del departamento de incubación creativa. Digamos que al tipo se lo ve tan lúcido como una ratrucha en una fábrica de rizo. Pero estoy usando los bits de Minnie, así que puedo permitirme correr riesgos. Ha funcionado. Clarence Quasi, quien quiera que seas, esta noche brindaré a tu salud. El despacho de Olivia Ambrose y su diario deberían estar en el centro de síntesis y fabricación. La mala noticia es que está cerrado y se encuentra en el mismísimo culo del cañón. La buena es que debería poder acceder a él desde el terminal de administración de los peces gordos del DIC. El DIC está repleto de merodeadores y tengo otras pistas que investigar. Tal vez no sea nada, pero mi instinto me dice que en este lugar hay algo más que un diario desaparecido. Es hora de levantar unas cuantas piedras y ver qué sale arrastrándose debajo. Voy a dejar la llave del DIC en la caja fuerte, la combinación es 4815. Anoche me tomé unos tragos de whisky y me gasté unos cuantos bits. Le di a Alex la llave de la sala de mantenimiento mientras reúno lo que debo. Nota mental, pagar y recuperarla antes de regresar al DIC. Bien. Tenemos lo que necesitábamos, supongo. Entra en el departamento de incubación creativa. That eye might be the key Lucky mentioned. What strangeness have we involved ourselves in here? No sé, vamos a averiguarlo. ¿Quién habla? I'm all right. That last one really emptied my guts. No te estarás transformando, ¿no? Te voy a reportar con Van Hoffman. Maldito futuro zombie de la Toriana. ¿Cómo hago para bajar ahí? ¿Cómo hacía? No sé. Lex. Sorry about Freddy and Trixie. When they're not fighting over salvage, they're fighting over the bed sheets at night. ¿Esos dos son pareja? They like to blow off steam during work hours, but as soon as they clock out, they turn into a pair of kittens. Welcome to the Sprat Shack. First one's on the house, and I won't even water it down. What'll it be? Espectro vodka, quiero ver un montón de colorines. Bottoms up. I assume you're here for salvage. Claro, ¿tienes alguna pista? Even if I did, I ain't supposed to play favorites. Most of my regulars are sublight scavengers. They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. ¿Conoces a alguien llamado Montoya del Potra? Lucky. Sure, I knew him. He could get a little dramatic at times, but he was a good guy. Heard he took on a dangerous job. Spent a lot of time coming and going from the Office of Creative Incubation, just down the road. Departamento de Incubación Creativa.
That's where the top rungers at Spacer's Choice came up with slogans and marketing. Lucky never told me why it was so important. Awful shame about what happened to him. ¿El Potra te dejó alguna llave? As a matter of fact, he did. Collateral for the bar tab he was racking up. So, I guess it's mine now. And no, you can't have it. El Potra quería que me la guardara, soy su familiar más cercano. No kidding. Far be it from me to get between a man and his final wishes. Here. I don't know what it unlocks, but Lucky seemed to think it was important. I take him at his word. Buena chica. ¿Qué me puedes contar de Gorgona? Spacer's Choice used to brew pharmaceuticals in these parts. That's why the asteroid smells like an old gym sock. They say Adrenatime came from here, just down the road at the old R&D lab. Very hush-hush back in the day. ¿Alguno de tus clientes habituales tendría más información sobre Gorgona? Roscoe might tell you more. He spent some time around here before the bar opened up. I trust him well enough. There's always Leonora, my favorite customer over in the storage room on the second floor. Keeps to herself and always closes out her tab. ¿Cuál es la historia de Roscoe? He's been here since opening day. I think he told me he was some kind of journalist. He got left behind when Spacer's Choice pulled out. And I guess no one's coming to get him. ¿Por qué lo dejaron aquí? He didn't tell me and I didn't ask. I'm his bartender, not his human resources rep. If you believe the chatter, a lot of good folks got left behind, and a lot of bad folks made it out. Sometimes that's all there is to it. ¿Qué puedes decirme de Leonora? Nice lady. Been coming around a lot these past few months. She isn't with Sublight, but seems to know the lay of the land better than anyone. She spends most of her days drinking alone. I think she's looking to hire someone. If you're open to a side gig. ¿Sabes si alguna vez habló con Montoya el Potra? Now that you mention it, I thought I saw those two sharing stories over a pint. Didn't think twice about it. I don't speak ill of the dead, but Leonora deserves better company. That Lucky was no good for her. Su marido y ella ya trabajaban en Gorgona antes de que todo se fuese a la mierda. No kidding. Ugh, what a shame. I owe her one on the house. When Spacer's Choice pulled out, a lot of people found themselves adrift. The ones with nowhere to settle ended up here. Sad but true. Gracias por la información. What are friends for, eh? ¿Tienes idea de por qué Ganga Espacial canceló lo de Gorgona? I doubt anyone knows the full story. One day the evacuation order went out. Grunts and lab coats scrambled to get anywhere but Gorgon. And the weirdest thing of all, Adrenatime still hit the market. Me, I never touch the stuff. To each their own, but I think it's dangerous. Los chatarreros debéis de estar ganando una fortuna en Gorgona. Damn right we are. We've got drugs, scrap metal, prototype weapons, drugs, money, and more drugs. When Spacer's Choice evacuated, everyone dropped their gear and ran. Most of it stayed where it fell, and all of it is up for grabs. Of course, the real treasure is whatever's locked up in the old facility. Until someone figures a way to crack it open. We're just sifting through dirt. No tengo más preguntas. You got it, bub. Entonces estás a cargo del sitio. Yes. En realidad sí me quedan The preguntas. Sprat Shack used to be a shipping Preguntas and receiving triviales. warehouse during the old Project Gorgon days. When Spacer's Choice pulled their guys off-world, Sublight moved in to salvage what we could, and they put me in charge. ¿A Ganga Espacial no le molesta que os hayáis apropiado de su almacén? Yes and no. We're doing a lot more than squatting. We're classing up the joint, keeping the riffraff outside where it belongs. They didn't even serve drinks until I arrived. Talk about wasted potential. Entonces ahora la borratrucha es propiedad de Sublight. Yes and no. Rumor has it there's a Sprat wandering around the Groundbreaker, and he's the legal owner of the Sprat Shack. Hagen's idea. ¿Puedo preguntar por qué una ratrucha es propietaria del bar? See, Hagen didn't want a paper trail that led back to her, so she gave the bar to the Sprat. If there were any legal problems with this place, the Sprat would do the time. Most businesses in Halcyon are run by Sprats, but
This is the first I've heard of it being openly acknowledged. You think a sprat could own Edgewater? Oh, imagine one wearing Mr. Thompson's little hat. Anyway, that's what the paperwork says. I don't make the rules. ¿Cuánto viven las ratruchas? ¿Y cómo se sabe cuál es la ratrucha en cuestión? Easy. His name's Matt. The beautiful thing is, no one could tell Matt Sprat apart from an ordinary vermin. I think that's kind of the point, to send the authorities on a wild sprat Yo maté chase. muchas ratruchas. Y si Ethel Gabler la convierte en una salchicha de ratrucha, ¿con qué? Never thought about that. Shit, someone could have eaten my boss. As far as business arrangements go, this one's a head scratcher, but they say it's all above board, so that's what matters. ¿Puedes responder alguna pregunta sin empezar con sí y no? Yes. And no. Again, that one was Hagen's idea. She told me that speaking in vague terms keeps you out of trouble. And I don't want any trouble in my place. ¿Cómo metéis y sacáis los suministros? Thirsty people come and go from all over the colony. Mostly on the way to somewhere better. Some are well-connected. And not everyone pays with bits. That's how we get the unconventional goods anyhow. Sublight keeps us well stocked with the essentials, by which I mean booze. Voy a echar un vistazo por ahí. Be seeing you. Segundo oficial Rex. Llama? ¿Y vos? If I need any more llama-related help, you'll be the first to know. ¿Cómo has acabado metida en toda esta historia de la llama? I don't even know anymore. We spent so long arguing about what is or isn't a llama that it's all a blur. Captain Babbage has a lot of strange contacts in the parcel delivery business. One of them must have a thing for llamas. Nos vemos. ¿Y este? Borracho delirante. I don't No. even remember how I got here. I fell asleep one night and woke up. Vieja. You find anything out there, you let me know. I'm ready to get off this rock. ¿Conoces a Montoya el Potra? That old flirt? Yeah, I let him buy me a drink or two. He talked my ear off about exciting jobs he'd done. All lies, I'm sure. He fell asleep with his head on my shoulder. That man had baggage like you wouldn't believe. I didn't think anyone could be lonelier than me. ¿Estaba deprimido? He put on quite a front, but I think he was weary. Like he'd seen too much and had too little to show for it. Guess we were kindred spirits in a way. ¿Mencionó algo sobre la instalación de investigación de Gorgona? He bragged about having the key to some sort of maintenance area in one of the old buildings. I never saw it, so I just assumed he was talking himself up. He also asked if I wanted to see something gross and slimy he kept in his room, but I declined, politely. Eso es todo, gracias por tu tiempo. Sure thing. My condolences if you two were close. Para nada. ¿Y dónde está la petaca del viejo Jerónimo? Acá está. El grabado dice Jerome. Brindemos por el comienzo de algo eterno. Te quiere Leonora. Huele a whisky decente, a colonia barata y a cigarrillos viejos. Bien. A ver si funciona el ojo de vidrio. Initiating ocular measurement. Poner el ojo perfectamente conservado en el escáner. Measurement complete. Ocular identification complete. Welcome, Clarence Mostly. Access granted. Welcome to the Office of Creative Incubation. Ok. Entramos. Pero hubo problemas acá. ¿Qué pasó? Hay enemigos por todas partes, aparentemente. Mr. Thompson told me 100 times the cannery couldn't afford spare parts for Bess. All while Spacer's Choice was building this? ¿Qué pasa, Parvati? Más recuerdos de Frontemar. Estás obsesionada con ese estúpido lugar. ¿Y naciste ahí? Ah, sí, creo que sí. De ahí es donde te encontré. Yo, ¿por qué esta tipa insiste tanto con lo mismo?
Bueno, creo que ya va siendo hora de vender cositas. Ay, Dios. El loot es basura. Ya lo dije alguna vez, creo que no. Sí, unas 500 veces. Este robot cocinero ha muerto. Oh no. Esto, y capaz tenemos que estar atentos también por si encontramos las grabaciones del tipo de ese rosco. Puede que haya alguna por acá adentro. Y hacemos 2 estúpidas misiones de un tiro. Está en nuestro mayor interés. Ay, Dios. ¿Qué es eso? ¿Es esto? Cromo de Tossball. Vamos a ver los registros recientes. Controles de bloqueo de la puerta. Desbloquear vitrina. Principio. Mensajes. Tras mucho pensarlo, he decidido actualizar el procedimiento y el protocolo que debes seguir cuando estés en el mostrador de recepción. Memoriza lo siguiente. Recibe a los visitantes y los trabajadores con una sonrisa. Menciona los productos y los servicios de ganga espacial cuando des los buenos días. Supervisa los descansos prolongados para ir al baño e informa de ellos. No menciones nuestro sistema de vigilancia y seguridad a los visitantes. No hables del incidente. No dejes que los auditores accedan al piso superior bajo ningún concepto. El incumplimiento del punto número 6 quedará registrado en tu expediente permanentemente. No quiero ser duro contigo, Mackay. Tú también eres parte de la familia. Un saludo. Ahí tenemos que ir. ¿Qué vitrina abrí? Acá no. They got one for Edgewater. Oh, it's just salt tuna. Come on, we got a volcano too. Spacer's Choice is unreasonably proud of their low-quality fare, aren't they? Time brings out the hero in you. Show your boss that you are prime, because you take the time. Y a ver esto. Located in the bloodstream of the entire Spacer's chosen tossball team. Ya tengo como 20 de esas. Putting the performance in performance-enhancing drugs. Una maqueta del complejo. Let sleep rob you of your life. Cut your resting hours in half and double your productivity with Duderino time. Hay cronalina en todas partes. Ya tengo más cronalina que adrena, no puede ser. Ok, ¿qué es esta mierda? Salatún. Dame. ¿Y dónde están los enemigos? ¿Dónde mierda tengo que ir? ¿Arriba? Ahí arriba, aparentemente. ¿Cómo hago para subir? Ah. Ay. Piso 2. Todo bloqueado. Ah. ¿Qué pasó aquí? Todo bloqueado por acá también. Dios, viejo, ¿por qué hay tantas mierdas tiradas por todas partes? ¿Y por qué yo estúpidamente sigo agarrando todo? Es algo automático ya, no lo puedo evitar. Matones, berserker, ¿verdad? Pensé que íbamos a tener un nuevo tipo de enemigo, pero no.
Claro que no. ¿Qué querés? ¿Algo diferente para variar? Olvídate, papo. Esto es el Outer Worlds. Y otra vez tuve la mórbida curiosidad de meterme en Reddit. A ver, ya voy a decir. Gracias por usar ISMIC, el sistema de mensajería. El comité cerebral del DIC ha decidido por unanimidad que los resultados de las últimas pruebas de información y auditoría humana son inaceptables, inviables e insostenibles. Este mensaje es una forma extraoficial de expresar nuestra insatisfacción. La expresaremos oficialmente con un memorando a la mayor brevedad posible. Aunque el comité sabe que el insomnio y la farmacodependencia tiene potencial mercadotécnico, los demás efectos secundarios descritos en el último informe de la IAH son incompatibles con los planes del DIC con respecto a la cronalina como producto. Los auditores de la empresa quieren mejorar considerablemente a largo plazo la productividad de los empleados de ganga espacial mediante un producto que reduzca la necesidad de descansar y mitigue los efectos de la melancolía prolongada. El producto que ha recibido IAH causa psicosis, comportamientos violentos, paranoia y lo que es peor, desobediencia. El DIC no está dispuesto a aceptar un producto que se convierta a los usuarios habituales en disidentes. El daño que sufriría la imagen de nuestra empresa beneficiaría automáticamente a Titacleo, nuestra competencia directa. Queridos colegas del Comité Cerebral del DIC, comparto vuestras inquietudes, aunque no vuestro alarmismo. En momentos como este os animo a que os recordéis el pasaje del credo absoluto del ganguero, abnegado y obediente. Los fracasos de los subalternos nunca deben convertirse en fracasos de sus superiores. Lo tenéis en el capítulo 21, artículo 14 del Cagao. Es muy sencillo, IAH no ha obtenido resultados aceptables porque no ha cumplido con sus obligaciones profesionales. Mis estimados colegas, la ley nos ha elegido a nosotros para obtener todo tipo de cualificaciones, no para hacer el sucio trabajo de las ratas de laboratorio. Os lo repito, no somos mindundis de bata blanca, somos líderes. IAH produce pruebas y resultados, nosotros producimos informes trimestrales. Quiero que os pongáis en contacto con Miriam Kumara, del Departamento de Imagen Estratégica. Pedirle que arregle el informe de la IAH, que le quite la paja y lo deje niquelado para presentárselo a los auditores. Comité Cerebral. Mi equipo y yo hemos terminado de evaluar el último informe experimental de IAH. Creemos que su principal problema es el incumplimiento flagrante del vocabulario aprobado por la empresa. Por ese motivo hemos creado un informe revisado que utiliza un lenguaje acorde a la visión empresarial de ganga espacial. El informe original de IAH menciona claramente efectos secundarios peligrosos que están asociados al uso de la cronalina, entre ellos paranoia, arrebatos de violencia, farmacodependencia y comportamiento fotodisidente. Proponemos los siguientes cambios connotativos: efectos secundarios peligrosos, fascinantes beneficios colaterales, paranoia, superávit de atención, arrebato de violencia, superioridad física, farmacodependencia, compatibilidad metabólica, comportamiento protodisidente. Cualquier mención al comportamiento disidente en el presente informe se podría considerar apología de la disidencia. Por respecto a los lectores, recomendamos eliminar esta referencia. Ay Dios, cuánta mierda. Llegamos. Hay otra computadora acá, ¿no? Mensajes. He podido repasar los últimos resultados de las últimas pruebas de información humana casi por casualidad. Estoy de acuerdo con su valoración general y la del comité. Estos resultados son inaceptables. La última muestra experimental de cronalina provoca 15 de los 17 posibles síntomas descritos en mi listado de efectos secundarios peligrosos, letales o de alto riesgo. Le he hecho llegar un informe completo que procedo a resumir. En su estado actual, la cronalina no cumple los estándares de calidad de este proyecto. Según mis cálculos, los usuarios de cronalina consiguen una mayor productividad a corto plazo a cambio de una menor productividad a largo plazo. Esto se debe a que un trabajador muerto es un empleado muy poco productivo. Cuando un cálculo produce un resultado imprevisto, conviene repasar cuidadosamente los números. Los números incorrectos producen errores de cálculo. Si los cálculos de IAH son correctos, esto significa que algo pasa con sus números, es decir, con la sustancia del laboratorio farmacológico. Su estimado colega, Clarence Wasi. Señor Lawrence Goodfellow, todavía no he recibido su respuesta a mi último mensaje. Me imagino que todavía está dirigiendo la información, por utilizar una jerga al uso. Tengo algunos comentarios más para usted. Me he tomado la libertad de recopilarlos en una lista que he enviado a su secretario. Aquí tiene un resumen.
Creo que la raíz del problema es el laboratorio farmacológico. Como le comenté en mi anterior mensaje, los números incorrectos producen errores de cálculo. Por esa razón, el Dr. Jasper Lowe y su gestión del laboratorio tienen que ser la causa del problema. El Dr. Lowe es un director apático y descuidado, además de un científico mediocre, se me permite la franqueza. El laboratorio farmacológico debe proporcionar a IAH un fármaco de buena calidad, seguro y cuidadosamente refinado con el que llevar a cabo sus pruebas. Esta fórmula chapucera, tosca y peligrosa que ha estado suministrando a IAH no puede ofrecer más que resultados inaceptables. Entiendo que la seguridad y el desarrollo controlado son la antítesis de la estrategia corporativa de ganga espacial, pero a lo largo de mi vida he aprendido que ver las cosas desde fuera le ofrece a uno mejor perspectiva. Espero su respuesta. Su respuesta a mis dos mensajes anteriores brilla por su ausencia. Según el análisis que he hecho de su personalidad, hábitos alimenticios, patrones de expresión y forma de vestir, he llegado a la certera conclusión de que su silencio proviene de una mezcla de inquietud y ansiedad. Si me permite la osadía de aconsejarle tras muchos años viviendo en Bizancio, creo que dicha ansiedad es producto de su ignorancia. Afortunadamente, la ignorancia es uno de los vicios más fáciles de subsanar y tan solo requiere escuchar los consejos de aquellos que saben más que usted. El éxito y el fracaso de cualquier proyecto dependen de la disposición de los empleados a la hora de desarrollar las tareas que se les encomienden. Los científicos experimentan, los investigadores investigan, los directivos dirigen. Cuando cualquiera de ellos excede sus límites, el caos se adueña del sistema. Échele un par, no tenga miedo de la gran responsabilidad que supone ser directivo. El secreto de un buen líder es una supervisión férrea combinada con una gestión minuciosa, quisquillosa, basada en los números y apoyada en la ciencia. Los contratiempos que ha sufrido este proyecto no son en ningún caso culpa del DIC. Sin embargo, sí es su deber arreglar estos problemas. El nuestro es el único departamento capaz de seguir el rumbo de la innovación en un mar de caos. Con afecto paternal, señor Clarence Quasi. Ay, Dios, mierda. Se me traba la lengua. Por favor, decime que no hay más. No quiero leer más. Basta. No quiero saber más. ¡Ay! Bueno, busquemos en todos los cubículos primero. Sí. Bien, bien, bien. Hay uno más acá. ¿Dónde mierda quedó? Lo perdí de vista, lo perdí. ¿Qué carajo es esto? Una ratrucha despellejada, viva. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa mierda de computadora? La perdí, te lo juro. ¿Qué carajo pasa conmigo? No importa. Mejor, menos lectura. Bueno, acá está. Revertir definición de intruso. Listo. Ahora disparar a esos mierdas. Encima otra vez es lo mismo. Están tratando de modificar el comportamiento de sus empleados para que no duerman y sean útiles todo el tiempo. Algo así como pasaba en el otro DLC, que era sobre mantenerlos felices siempre. ¿Están repitiendo la trama o qué? Dios. Obsidian, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó cuando hicieron este juego? Estaban completamente desesperados. Estaban como, bueno, qué sé yo, vamos a hacer esto, lo otro. Y ya está. Y lo ponemos a la venta y listo. La ley del mínimo esfuerzo. Les va a encantar. Todavía tienen el buen recuerdo del New Vegas. Usemos eso en nuestro favor. No sé. Interrumpo algo, bueno. Lamentable, estaba tomando algo. Todos tienen mucha cronalina. Debe estar barata la cronalina acá. Ay, Dios. Bueno. 19 bits. ¿Y qué era el otro lugar que abre? ¿Qué era esa escalera? ¿Es una forma de ir ahí sin necesidad de enfrentarme a todos estos idiotas? Posiblemente.
A ver, arriba. No. No era eso. No sé. No sé. I wonder what corporate drivel they shoveled in here. Ah, mira, encontramos una de estas mierdas. Perfecto. Where do they come from, Dr. Ambrose? They come from Tartarus, don't they? They do. Why the reluctance? Providing life-affirming employment to the indigent, the criminally indigent. Oh, that's a social good, don't you agree? I have a staff meeting to attend. Excuse me. Muere, 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 muere. Lo está curando. Destruyan esa mierda curadora. Curandera. ¿Por qué nosotros no tenemos uno de esos? Mierda. No te muevas, idiota. Quieto, quieto, quieto ahí. Listo. Excelente. I have a staff meeting to attend. Excuse me. Y sigue hablando.